Policías racistas arrestan jueza negra en el aeropuerto y luego suplican de rodillas. Cuando Fabiana apareció en su campo de visión, caminando con la elegancia natural de una mujer exitosa y segura de sí misma, George sintió que una certeza inmediata y equivocada se formaba en su mente. «Es ella», le dijo a Jason, señalando discretamente en dirección a la jueza. «Misma altura, mismo color de piel, misma edad. Tiene que ser la traficante que estamos buscando». Su voz denotaba la convicción de alguien que había sido condicionado a emitir juicios rápidos, basados en estereotipos raciales profundamente arraigados en su formación personal y profesional. Jason asintió inmediatamente, sin cuestionar la lógica errónea de la identificación de su compañero. Para él, la palabra de George era ley, y la apariencia de Fabiana confirmaba todos los prejuicios que tenía sobre las mujeres negras y el crimen organizado. «Acabemos con esto de una vez», dijo, ajustando las esposas en su cinturón con un movimiento mecánico que delataba cuántas veces había hecho el mismo gesto en situaciones similares. Una más para las estadísticas. Lo que sucedió en los minutos siguientes se desarrolló con la brutalidad sistemática de una operación militar mal planificada. Fabiana fue abordada de forma agresiva y completamente desproporcionada a la supuesta amenaza que representaba. Sin ningún intento de diálogo civilizado ni verificación previa de su identidad, los dos policías se acercaron a ella como depredadores, rodeando a una presa indefensa. George le gritó una orden seca para que se detuviera y pusiera las manos donde pudieran verlas, mientras Jason se colocaba estratégicamente para bloquear cualquier intento de fuga. El caos que siguió fue de una violencia psicológica devastadora. Fabiana, completamente desorientada por el enfoque inesperado y la hostilidad gratuita de los policías, intentó explicar que se trataba de un terrible malentendido, que era jueza federal y que podía demostrar su identidad si se le daba la oportunidad. Pero sus palabras fueron completamente ignoradas por George y Jason, que ya habían decidido, en sus mentes prejuiciosas, que cualquier protesta no sería más que otro intento de una criminal por escapar de las consecuencias de sus actos. En cuestión de segundos, Fabiana se vio tirada en el suelo frío y duro del aeropuerto, con la ropa sucia y rasgada, mientras luchaba por mantener un mínimo de dignidad ante la multitud de pasajeros que se formaba a su alrededor. Le ataron las manos a la espalda con esposas que le cortaban la delicada piel, mientras George y Jason hacían bromas crueles sobre otra negra arrogante que intentaba hacerse pasar por alguien importante. La humillación era pública, deliberada y cargada de un sadismo que revelaba la naturaleza profundamente racista de los dos policías. Los pasajeros que rodeaban la escena observaban con una mezcla de horror e incredulidad. Muchos intentaron intervenir, conmocionados por la brutalidad innecesaria del abordaje, pero fueron rápidamente contenidos por otros agentes de seguridad que llegaron como refuerzo. La situación se agravó rápidamente, convirtiendo la terminal en un escenario de caos e indignación colectiva. Los niños lloraban asustados, los adultos gritaban protestas y el ambiente civilizado del aeropuerto se convirtió en un campo de batalla moral donde la injusticia triunfaba por la fuerza bruta. Mientras era arrastrada hacia el coche patrulla, Fabiana podía oír los comentarios racistas y degradantes que George y Jason hacían sin ningún tipo de vergüenza. Para ellos, ella no era más que otra representante de una raza que consideraban naturalmente propensa al crimen. Una estadística más en su cruzada personal contra aquellos a quienes consideraban inferiores. Otra negra que va a volver por donde ha venido. Se rió George, cerrando la puerta del coche con una fuerza innecesaria que hizo temblar todo el vehículo. En ese momento crucial, sentada en el asiento trasero del coche con las manos aún esposadas y el corazón latiendo descomadamente, Fabiana sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era solo el dolor físico de las esposas cortándole la piel, o la humillación pública que acababa de sufrir ante cientos de personas. Era algo mucho más profundo y devastador. La brutal percepción de que, independientemente de su posición social, de su refinada educación, de todos los títulos y logros que había acumulado a lo largo de su brillante carrera, seguía siendo vista y tratada como una mujer negra sospechosa a los ojos de un sistema que prometía proteger a todos, pero que en la práctica solo protegía a unos pocos. La comisaría del Distrito 12 de Orlando desprendía ese olor característico de las instituciones públicas antiguas, una mezcla de desinfectante barato, papel polvoriento y el sudor acumulado durante décadas de tensión humana. Las paredes verde grisáceas, pintadas por última vez en una época que ya nadie recordaba, eran testigos diarios de las tragedias cotidianas de una sociedad en constante conflicto consigo misma. Bajo la luz fluorescente fría e irregular que parpadeaba intermitentemente,
Curiosamente, el ambiente tenía una atmósfera opresiva que parecía succionar la esperanza de cualquiera que entrara allí como sospechoso. El delegado Rodríguez ocupaba su silla de cuero desgastada detrás de una mesa metálica llena de papeles amarillentos, informes incompletos y fotografías de casos que se arrastraban desde hacía meses sin solución. A sus 52 años, con su bigote gris cuidadosamente recortado y una barriga que delataba décadas de alimentación irregular y estrés profesional, había desarrollado una forma mecánica y desinteresada de tratar los casos que llegaban a su mesa. Para Rodríguez, cada nuevo sospechoso representaba solo una página más de burocracia que rellenar, un número más para las estadísticas mensuales que justificarían su existencia funcional ante sus superiores. Hacía mucho tiempo que había perdido cualquier rastro del idealismo que un día lo había motivado a ingresar en la carrera policial. Cuando George y Jason entraron en la comisaría arrastrando a Fabiana, aún esposada, Rodríguez apenas levantó la vista de los formularios que rellenaba con la monotonía de quien lleva décadas realizando la misma tarea. El movimiento era tan rutinario como predecible. Dos policías trayendo a otra sospechosa, probablemente involucrada en algún delito menor que le supondría unas horas de detención y posteriormente la libertad bajo fianza. Había presenciado esa misma escena miles de veces a lo largo de su carrera y su mente ya formulaba automáticamente las preguntas estándar que haría, los campos del informe que rellenaría y el tiempo estimado que el caso ocuparía en su agenda ya sobrecargada. Fabiana fue brutalmente empujada hacia una incómoda silla de plástico situada frente al escritorio del comisario, y el ruido metálico de sus esposas resonó en el silencioso ambiente. Su elegante ropa estaba arrugada y sucia debido al trato violento que había recibido en el aeropuerto, pero su postura seguía erguida y digna, emanando una autoridad natural que contrastaba dramáticamente con la degradante situación en la que se encontraba. Sus ojos, aunque cargados de indignación y dolor, mantenían una claridad mental impresionante, como si su brillante mente ya estuviera calculando estrategias para revertir aquella absurda situación. George se colocó junto a la silla de Fabiana, con la arrogancia típica de quien creía haber llevado a cabo otro arresto ejemplar. Su pecho estaba hinchado de orgullo profesional, mientras comenzaba a relatar su versión de los hechos con la confianza de quien nunca ha sido cuestionado o contradicho en sus afirmaciones. Delegado Rodríguez, comenzó con voz solemne y protocolaria. Encontramos a la sospechosa en el aeropuerto internacional, exactamente según la descripción que recibimos. Resistió el arresto de forma agresiva e intentó intimidar a los agentes que participaban en la operación, alegando tener una posición de autoridad que obviamente no tiene. Comportamiento típico de alguien que tiene mucho que ocultar y está acostumbrado a utilizar subterfugios para escapar de las consecuencias de sus actos criminales. Jason complementó el relato de su compañero con detalles inventados que tenían por objeto corroborar la narrativa que habían construido para justificar la violencia innecesaria empleada en la detención. Exacto, jefe. Intentó huir cuando nos acercamos, gritó amenazas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y llegó incluso a alegar que era una autoridad federal. Claramente un intento desesperado de intimidación para evitar el arresto. Desgraciadamente, es un patrón que observamos a menudo en estos casos, que involucran a individuos de este origen étnico. El delegado Rodríguez asintió mecánicamente, con una expresión que revelaba el profundo aburrimiento de quien había escuchado variaciones de la misma historia cientos de veces a lo largo de su carrera. En su mente limitada y condicionada por décadas de prejuicios institucionales, el caso ya estaba resuelto antes de empezar. La palabra de dos policías experimentados contra las acusaciones de una sospechosa que claramente estaba mintiendo para escapar de las consecuencias de sus actos. Siempre era así. Delincuentes que inventaban historias elaboradas, que alegaban identidades falsas, que intentaban manipular el sistema con lágrimas y protestas de inocencia. Su bolígrafo ya se movía perezosamente sobre el formulario, rellenando los campos estándar con la información que George y Jason le proporcionaban. Pero fue entonces cuando Fabiana decidió romper el silencio sofocante que se había instalado en la sala. Su voz emergió clara, firme y cargada de una autoridad que inmediatamente alteró la dinámica del ambiente. No había desesperación en sus palabras, ni súplicas ni lágrimas, solo la calma absoluta de alguien que conocía profundamente el sistema legal y sabía exactamente cómo navegar por sus complejidades. Delegado Rodríguez, dijo, pronunciando cada sílaba con una precisión que denotaba una educación refinada y experiencia en los tribunales. Mi nombre es Fabiana Morales. Soy jueza federal del Distrito de Columbia, nombrada hace 3 años y confirmada por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos. Mi número de registro funcional es
4NTC587FL, y le sugiero respetuosamente que verifique mi identidad antes de que esta situación se vuelva aún más incómoda para todos los involucrados. El silencio que siguió fue ensordecedor y cargado de una tensión eléctrica que hizo que el aire de la sala pareciera más denso. George y Jason se miraron con expresiones que mezclaban incredulidad y una creciente preocupación que comenzaba a corroer la arrogante confianza que habían mostrado momentos antes. Rodríguez, por su parte, sintió una punzada de inquietud en el estómago mientras observaba la postura serena y la elocuencia de aquella mujer que definitivamente no encajaba en el perfil típico de los sospechosos que solía procesar. Había algo en su forma de hablar, en su presencia de ánimo, incluso ante la humillación, que sugería que sus acusaciones podrían no ser tan fantasiosas como había supuesto inicialmente. El delegado dudó durante unos segundos, que parecieron eternos, mientras su mente procesaba las implicaciones potencialmente catastróficas de lo que podría estar sucediendo en su comisaría. Si esa mujer estaba diciendo la verdad, si realmente era una jueza federal, las consecuencias para todos los involucrados serían devastadoras. Se destruirían carreras, los procesos judiciales serían inevitables, y la prensa convertiría el caso en un escándalo nacional sobre racismo y abuso de poder policial. Pero, al mismo tiempo, aceptar sus acusaciones significaría cuestionar la competencia y la honestidad de dos de sus policías más experimentados, algo que iba en contra de todos sus instintos corporativistas. Finalmente, movido más por una curiosidad cautelosa que por una convicción genuina, Rodríguez decidió comprobarlo. Sus dedos se movieron lentamente sobre el teclado del anticuado ordenador, tecleando el número de matrícula que Fabiana le había proporcionado con tanta confianza. La conexión con la base de datos federal era lenta e inestable, y cada segundo de espera aumentaba la tensión que ya dominaba por completo el ambiente de la sala. George y Jason observaban la pantalla con creciente ansiedad. Su respiración se volvía más superficial a medida que la realidad comenzaba a dibujarse ante sus ojos. Cuando los datos finalmente aparecieron en la pantalla, confirmando no solo la identidad de Fabiana, sino también su prominente posición en el sistema judicial federal, la sangre de todos los policías presentes literalmente se heló. Allí estaba la fotografía oficial de Fabiana Morales, acompañada de un impresionante currículum que incluía una licenciatura magna cum laude por la Facultad de Derecho de Harvard, un máster en Derechos Civiles por la Universidad de Yale y una trayectoria profesional impecable que había culminado con su nombramiento como una de las juezas federales más jóvenes y respetadas del país. Aún más alarmantes eran las notas sobre su especialización en casos relacionados con la violación de los derechos civiles y su notoria reputación por su postura firme contra la corrupción policial. «Soltadla inmediatamente», ordenó Rodríguez con la voz temblorosa por los nervios, mientras empezaba a hacerse evidente la magnitud del desastre que se había abatido sobre su comisaría. Sus manos temblaban visiblemente mientras gesticulaba para que George le quitara las esposas a Fabiana, con la mente ya corriendo frenéticamente en busca de estrategias para minimizar los daños que sin duda se derivarían de aquella catastrófica situación. Pero Fabiana permaneció sentada incluso después de que le quitaran las esposas, con una postura que revelaba una calma aún más aterradora que cualquier explosión de ira. Sus ojos recorrieron metódicamente cada rostro presente en la sala, catalogando expresiones, memorizando detalles, construyendo mentalmente el proceso que sin duda seguiría. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de la autoridad judicial que había ejercido durante años, transformando aquella sórdida sala de la comisaría en un tribunal donde ella era a la vez víctima, fiscal y juez. «No saldré de esta comisaría», declaró con una determinación fría que hizo que todos los presentes se sintieran como acusados a la espera de una sentencia condenatoria, hasta que todos los implicados en esta humillación sean formalmente detenidos y acusados de los delitos que han cometido contra mí y contra la dignidad del cargo que represento. Pasaron 3 semanas en un torbellino de intensos preparativos legales, durante los cuales Fabiana movilizó todos los recursos disponibles para construir lo que creía ser un caso irrefutable contra aquellos que habían violado su dignidad y sus derechos fundamentales. La audiencia se fijó para un jueves de octubre, en un tribunal que normalmente se ocupaba de casos de menor relevancia, pero que ahora se había convertido en el epicentro de una batalla que trascendía las cuestiones legales para convertirse en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo institucional. Fabiana había contratado al dúo de abogados más respetados y temido de Estados Unidos en materia de derechos civiles, Sarah Chen, una mujer de origen chino conocida por su precisión quirúrgica a la hora de desmontar argumentos de la defensa, y Marcus
Marcus Thompson, un hombre negro cuya elocuencia en los tribunales era legendaria y cuya pasión por la justicia social había dado lugar a victorias históricas contra la discriminación racial. Sarah Chen tenía un currículum que incluía una licenciatura summa cum laude por Stanford, un doctorado en Derecho Constitucional por Harvard y una impresionante serie de victorias en casos relacionados con la violación de los derechos civiles que la habían consolidado como una de las voces más respetadas en el ámbito jurídico estadounidense. Su reputación se basaba en una combinación letal de inteligencia analítica excepcional y una capacidad casi sobrenatural para identificar las debilidades en los argumentos de la parte contraria. Marcus Thompson, por su parte, aportaba a la asociación no solo su impecable experiencia técnica, sino también una comprensión visceral de las dinámicas raciales que impregnaban el sistema judicial estadounidense, fruto de décadas de lidiar con casos en los que el color de la piel de los implicados solía pesar más que las pruebas presentadas. Lo que Fabiana desconocía por completo, mientras depositaba su absoluta confianza en la competencia de sus representantes legales, era que George Patterson había activado una red de conexiones personales que se extendía mucho más allá de los pasillos de la comisaría donde trabajaba. Durante sus años de universidad en la Universidad de Florida, George había cultivado una estrecha amistad con Hector Williams, un compañero de fraternidad que había seguido la carrera de abogado y posteriormente la de magistrado. Hector, ahora de 45 años, ocupaba un puesto influyente como juez en el sistema judicial estatal, y su nombramiento para presidir el juicio de Fabiana no fue fruto de la casualidad, sino de una cuidadosa manipulación de los mecanismos administrativos que determinaban la distribución de los casos entre los magistrados disponibles. En las 3 semanas previas al juicio, se celebraron discretas reuniones en lugares cuidadosamente elegidos para evitar cualquier sospecha, restaurantes alejados del centro de la ciudad, donde el ruido de las conversaciones de otros clientes enmascaraba las discusiones conspirativas. La casa particular de Héctor en un barrio residencial exclusivo, donde las cortinas cerradas garantizaban la privacidad absoluta, e incluso una cabaña aislada en las montañas, donde George y Héctor pasaron un fin de semana entero elaborando los detalles de su estrategia corrupta. Durante esas reuniones clandestinas, se falsificaron meticulosamente documentos por especialistas contratados en el mercado negro de servicios ilegales. Se intimidó a testigos mediante amenazas veladas sobre su situación migratoria o problemas legales pasados y se selló un acuerdo sórdido entre los dos hombres que pondría al sistema judicial al servicio de intereses personales y racistas. Hector Williams había aceptado participar en la conspiración no solo por lealtad a su antigua amistad con George, sino también porque compartía profundamente los prejuicios raciales que habían motivado el enfoque inicial en el aeropuerto. En su visión distorsionada de la realidad, Fabiana representaba todo lo que él consideraba una amenaza para el orden social tradicional. Una mujer negra que había ascendido a una posición de poder que él creía que pertenecía exclusivamente a personas de su propio origen étnico y clase social. La oportunidad de destruir la carrera de una influyente jueza negra, disfrazada bajo el manto de la legalidad judicial, era irresistible para alguien que había pasado décadas alimentando un resentimiento silencioso contra las políticas de inclusión racial que consideraba injustas y perjudiciales para sus intereses. El día del juicio, la sala del tribunal estaba completamente llena, con periodistas de medios de comunicación nacionales e internacionales ocupando todos los asientos disponibles en la zona destinada a la prensa. La cobertura mediática había convertido el caso en un símbolo de la lucha contra el racismo institucional, atrayendo la atención de activistas por los derechos civiles, organizaciones de defensa legal e incluso políticos que veían en la situación una oportunidad para demostrar públicamente su compromiso con la justicia social. Fabiana llegó al tribunal vestida con un impecable traje blanco, una elección deliberada que simbolizaba su búsqueda de la verdad y su absoluta confianza en que la justicia prevalecería sobre la corrupción y los prejuicios. Sarah Chen comenzó su presentación con una precisión devastadora que dejó clara su intención de desmantelar por completo la versión de los hechos presentada por los policías. Había pasado semanas recopilando pruebas irrefutables, grabaciones de audio del abordaje en el aeropuerto captadas por los sistemas de seguridad de la terminal, que revelaban claramente la brutalidad innecesaria empleada contra Fabiana, testigos oculares que habían presenciado toda la humillación y estaban dispuestos a declarar bajo juramento
Parlamento. Registros oficiales que demostraban que Fabiana regresaba de una conferencia federal sobre derechos civiles en Washington, D.C. E incluso análisis de expertos en comportamiento que demostraban cómo la detención policial había estado motivada exclusivamente por prejuicios raciales. Señoras y señores del jurado, declaró Chen con su voz clara y penetrante que resonó en toda la sala, están presenciando un caso que trasciende las cuestiones legales específicas para convertirse en una prueba fundamental de los valores que nuestra sociedad afirma defender. Mi clienta, la jueza Fabiana Morales, fue humillada, agredida y arrestada sin ninguna justificación legal válida, basándose exclusivamente en el color de su piel y en los prejuicios racistas de dos agentes de policía que demostraron un desprecio absoluto por la dignidad humana y por los principios constitucionales que juraron proteger. Marcus Thompson complementó el argumento de su compañera con un análisis profundo de las implicaciones sociológicas e históricas del caso, contextualizando la experiencia de Fabiana dentro del patrón más amplio de discriminación racial que ha caracterizado al sistema judicial estadounidense durante décadas. Su presentación fue una lección magistral sobre cómo el racismo institucional operaba de manera sutil pero devastadora, erosionando la confianza de las minorías étnicas en el sistema legal que debería protegerlas por igual. Presentó estadísticas alarmantes sobre abordajes policiales discriminatorios, citó precedentes legales que establecían claramente los derechos violados en el caso de Fabiana y construyó un argumento irrefutable de que la situación representaba no solo una injusticia individual, sino un síntoma de problemas sistémicos que exigían una corrección urgente. Sin embargo, la defensa montada por el abogado de George, Robert Martínez, siguió una estrategia cuidadosamente elaborada que tenía como objetivo descalificar a Fabiana como víctima y presentarla como una persona que había abusado de su posición para intimidar a funcionarios públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones. Martínez era un veterano de los tribunales penales, conocido por su habilidad para manipular narrativas con el fin de confundir a los jurados y crear dudas razonables incluso en los casos más claros. Su presentación fue una demostración magistral de cómo la retórica legal podía utilizarse para distorsionar la realidad y convertir a las víctimas en villanos. Señores del jurado, comenzó Martínez con la confianza de quien había ensayado cada palabra y cada gesto. Los agentes Patterson y Mitchell simplemente estaban cumpliendo con su deber de proteger la seguridad pública cuando se enfrentaron a una persona que no solo se resistió a la intervención policial legítima, sino que también intentó intimidarlos mediante alegaciones de autoridad que no pudieron verificarse en el momento de los hechos. El hecho de que la acusada sea realmente una jueza federal no cambia la realidad de que actuó de forma agresiva e irrespetuosa contra los representantes de la ley, creando una situación de tensión innecesaria que podría haberse evitado mediante una cooperación sencilla y directa. Durante 3 intensos días, el juicio se desarrolló como una batalla épica entre dos visiones completamente opuestas de la realidad, cada parte presentando pruebas, testigos y argumentos que parecían describir acontecimientos completamente diferentes. Fabiana observaba cada movimiento con la atención entrenada de quien había pasado años presidiendo tribunales, pero poco a poco comenzó a percibir señales sutiles que sugerían que algo estaba fundamentalmente mal en el proceso. Las miradas que intercambiaban George y el juez Héctor durante los descansos, la forma en que se admitían o rechazaban ciertas pruebas sin justificaciones convincentes y la postura general del magistrado, que parecía más favorable a la defensa de lo que su experiencia judicial indicaba como normal. Cuando el juez Héctor Williams finalmente se levantó para anunciar su decisión, el silencio en la sala era tan absoluto que el ruido de las cámaras de la prensa sonaba como truenos lejanos. Fabiana sentía que su corazón latía descompasadamente mientras observaba al hombre que tenía el poder de validar o negar su búsqueda de justicia, completamente inconsciente de que la decisión ya había sido tomada semanas antes en reuniones clandestinas que habían corrompido todo el proceso. La Penitenciaría Federal de Coleman, en Florida, era un complejo arquitectónico que simbolizaba a la perfección la brutalidad sistemática del sistema penitenciario estadounidense. Sus muros de hormigón gris se alzaban como monolitos intimidantes bajo el sol abrasador de la región, creando sombras que parecían devorar la esperanza de cualquiera que cruzara sus puertas de hierro. Para la mayoría de las reclusas, ese entorno representaba el fin de sus aspiraciones y el comienzo de un periodo oscuro de aislamiento social
y degradación personal. Pero para Fabiana Morales, la prisión se convirtió en algo completamente diferente. Un laboratorio de planificación estratégica, donde su mente brillante y metódicamente entrenada por años de experiencia judicial, comenzó a trazar la operación de venganza más elaborada que el sistema legal estadounidense jamás había presenciado. Durante sus primeros meses en el complejo penitenciario, Fabiana demostró una sorprendente capacidad de adaptación que impresionó tanto a las demás reclusas como al personal de la institución. Mientras que la mayoría de las personas en su situación se habrían entregado a la desesperación, a la amargura autodestructiva o a las lágrimas constantes por la injusticia sufrida, ella mantenía una calma casi sobrenatural que rayaba en lo asombroso. Pasaba las noches en silencio, tumbada en su estrecha cama en la celda compartida, pero su mente funcionaba como un superordenador procesando información, analizando posibilidades, calculando probabilidades y construyendo escenarios complejos que eventualmente llevarían a la destrucción total de aquellos que habían orquestado su caída. La rutina carcelaria, que debería haber quebrado su espíritu y reducido su capacidad intelectual a través de la degradante monotonía, en realidad le proporcionó a Fabiana el tiempo y el aislamiento necesarios para desarrollar un plan de venganza que era a la vez genial en su complejidad y aterrador en su precisión. Había comprendido, con la dolorosa claridad que solo la traición absoluta puede proporcionar, que la justicia tradicional había fallado por completo en su caso y que sería necesario crear un sistema alternativo de retribución que operara al margen de los canales legales convencionales, pero que utilizara el profundo conocimiento que ella poseía sobre las debilidades y vulnerabilidades del aparato judicial. Durante las largas horas de trabajo obligatorio en la lavandería de la prisión, Fabiana mantenía conversaciones aparentemente casuales con otras reclusas que tenían conexiones valiosas en el mundo exterior. Descubrió que muchas de esas mujeres habían sido condenadas por delitos relacionados con la falsificación de documentos, el lavado de dinero y la corrupción de funcionarios públicos, habilidades que serían esenciales para la ejecución de su plan de venganza. Con la paciencia de una estratega experimentada, comenzó a cultivar relaciones con aquellas que podrían serle útiles en su futura campaña de represalia, ofreciéndoles asesoramiento legal gratuito sobre sus casos a cambio de información sobre redes criminales y contactos que pudieran facilitar operaciones ilegales sofisticadas. Al mismo tiempo, Fabiana mantenía una correspondencia regular con antiguos colegas del sistema judicial que se habían quedado impactados por su condena y que sospechaban, aunque sin pruebas concretas, que algo profundamente erróneo había ocurrido en su juicio. Estos influyentes magistrados, muchos de los cuales habían trabajado con ella en casos importantes y conocían íntimamente su integridad y competencia profesional, constituían una red de apoyo que sería fundamental para legitimar su eventual exoneración y reincorporación al sistema. Ella escribía cartas cuidadosamente elaboradas que contenían múltiples capas de significado, comunicando información importante a través de códigos sutiles que solo abogados experimentados podían descifrar. El juez federal, Michael Harrison, un hombre de 62 años que había sido mentor de Fabiana durante sus primeros años en la magistratura, se volvió particularmente importante en su estrategia de reconstrucción de la reputación. Harrison tenía amplias conexiones tanto en el Departamento de Justicia como en las agencias de seguridad nacional, y sus sospechas sobre la legitimidad de la condena de Fabiana fueron creciendo a medida que investigaba discretamente las circunstancias del caso. A través de sus cartas, Fabiana logró sembrar dudas sobre la integridad del proceso que la había condenado, sugiriendo indirectamente que había pruebas de corrupción que no se habían investigado adecuadamente. La magistrada Diana Rodríguez, especialista en derechos civiles y una de las pocas mujeres latinas en puestos de alta responsabilidad en el sistema judicial federal, también se convirtió en una aliada crucial en la red de apoyo que Fabiana estaba construyendo metódicamente. Rodríguez había seguido el caso a través de la cobertura mediática y estaba profundamente perturbada por la forma en que se había desarrollado el juicio, especialmente teniendo en cuenta las pruebas aparentemente sólidas que había presentado la defensa de Fabiana. Sus conversaciones telefónicas con otros colegas de la magistratura comenzaron a crear un consenso cada vez mayor de que se había cometido una grave injusticia y que era necesario tomar medidas correctivas. Tras 10 meses de meticulosa planificación y cuidadosa construcción de alianzas estratégicas, Fabiana finalmente consiguió la libertad condicional gracias a una combinación de presión política
política ejercida por sus aliados en la magistratura y de irregularidades procesales que fueron descubiertas por abogados especializados en recursos penales que habían sido discretamente contratados por sus partidarios. La campaña para su liberación se había orquestado con la precisión de una operación militar, competiciones simultáneas en múltiples instancias judiciales, presión mediática coordinada a través de periodistas de investigación simpatizantes con su causa y la movilización de organizaciones de derechos civiles que convirtieron su caso en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo institucional. El día de su liberación, cuando las puertas de hierro de la prisión se abrieron para permitirle salir, Fabiana emergió como una persona fundamentalmente transformada por la experiencia. Externamente, conservaba la misma elegancia y compostura que siempre habían caracterizado su presencia pública, pero internamente se había convertido en algo mucho más peligroso. Una estratega despiadada con un conocimiento íntimo del sistema legal y conexiones suficientes para manipularlo según sus objetivos personales. Su libertad no representaba el fin de una injusticia, sino el comienzo de una campaña de represalias que haría que George Patterson y Jason Mitchell pagaran un precio mucho más alto de lo que jamás podrían haber imaginado. Oficialmente, Fabiana era libre para reconstruir su vida e intentar restaurar su reputación profesional a través de los canales legítimos disponibles. Pero sus verdaderas intenciones eran radicalmente diferentes e infinitamente más siniestras. Durante sus meses de reclusión, había desarrollado un plan de venganza que utilizaría las mismas tácticas de falsificación de pruebas y manipulación judicial que se habían empleado contra ella, pero con un nivel de sofisticación que haría imposible su detección mediante los métodos convencionales de investigación criminal. La primera fase de su estrategia consistía en contratar a expertos en falsificación de documentos que le habían recomendado sus antiguas compañeras de prisión. Estos individuos operaban en las sombras del mundo criminal, creando pruebas falsificadas con un nivel de autenticidad capaz de engañar incluso a los investigadores más experimentados. Fabiana pretendía utilizar estas habilidades para crear un expediente comprometedor sobre George y Jason que incluiría documentos bancarios falsos, grabaciones de conversaciones manipuladas digitalmente y registros de comunicaciones que sugerirían su participación en actividades delictivas relacionadas con la corrupción policial y el tráfico de influencias. La mañana del martes amaneció con un cielo despejado y sin pretensiones sobre Orlando, una cruel ironía teniendo en cuenta que sería el día en que la venganza meticulosamente planeada por Fabiana Morales finalmente se haría realidad. Durante semanas había coordinado cada movimiento con la precisión de un maestro, dirigiendo una sinfonía sombría, colocando sus piezas en el tablero humano con la paciencia calculadora de alguien que había aprendido que la verdadera justicia a veces exigía métodos que trascendían los límites de la legalidad convencional. Su operación se había dividido en dos fases simultáneas que tenían como objetivo capturar a George Patterson y Jason Mitchell cuando estuvieran más vulnerables y aislados, asegurándose de que no hubiera testigos ni posibilidad de interferencia externa que pudiera comprometer el éxito de la misión. George Patterson solía desayunar en el Sunrise Diner, un modesto establecimiento situado en una concurrida esquina del centro de la ciudad, donde se sentía seguro entre otros clientes habituales, entre los que se encontraban jubilados leyendo el periódico, trabajadores en su hora de almuerzo y estudiantes universitarios discutiendo sus clases. Era una rutina que mantenía religiosamente desde hacía más de 5 años, siempre ocupando la misma mesa junto a la ventana, siempre pidiendo el mismo café solo con tostadas y mermelada, siempre llegando puntualmente a las 8:30 de la mañana. Esa previsibilidad que él consideraba reconfortante y estabilizadora en una profesión llena de incertidumbres y peligros, se había convertido en su mayor vulnerabilidad en manos de alguien que había estudiado meticulosamente sus patrones de comportamiento. Esa mañana en particular, George estaba sentado en su mesa habitual, hojeando distraídamente las páginas deportivas del periódico local, mientras saboreaba su café aún humeante, completamente ajeno al hecho de que 3 hombres vestidos como ejecutivos corporativos habían ocupado estratégicamente posiciones alrededor del restaurante. Estos operadores, veteranos de conflictos militares internacionales que Fabiana había reclutado a través de conexiones establecidas durante su estancia en prisión, se movían con la silenciosa eficiencia de depredadores experimentados, coordinando sus acciones mediante discretas señales invisibles para los observadores casuales, pero que revelaban años de entrenamiento
en operaciones clandestinas. El secuestro se llevó a cabo con una rapidez y precisión que dejaron a George completamente desorientado. Uno de los hombres se acercó a su mesa fingiendo reconocerlo como un antiguo compañero de trabajo e inició una conversación aparentemente amistosa, que sirvió para distraerlo mientras los otros dos se colocaban en posición para bloquear posibles vías de escape. En cuestión de segundos, se introdujo discretamente una sustancia sedante en su café a través de un dispositivo que parecía un simple azucarero, y antes de que George pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, sus reflejos ya estaban comprometidos y su capacidad de resistencia drásticamente reducida. Al mismo tiempo, a 15 kilómetros de distancia, Jason Mitchell disfrutaba de un momento de relax en su piscina privada, una actividad que se había convertido en su refugio personal para lidiar con el estrés acumulado durante meses de paranoia desde el juicio de Fabiana. No sabía que su casa había sido observada discretamente durante semanas, que sus hábitos domésticos habían sido catalogados minuciosamente y que el sistema de seguridad de su propiedad había sido comprometido por expertos en intrusión electrónica que trabajaban para Fabiana. Mientras flotaba relajadamente en el agua tibia de la piscina, con los ojos cerrados y la mente finalmente libre de las preocupaciones que lo atormentaban constantemente, Jason no se dio cuenta de que unas figuras sombrías ya habían penetrado el perímetro de su casa y se acercaban silenciosamente. El ataque coordinado contra su residencia se llevó a cabo con la brutal eficiencia de una operación militar. Los invasores, identificándose falsamente como agentes de seguridad nacional mediante credenciales falsificadas que eran indistinguibles de las originales, neutralizaron rápidamente cualquier posibilidad de resistencia o pedido de ayuda. Jason fue sacado de la piscina de forma violenta pero controlada, y sus desesperados intentos por cuestionar la legitimidad de la operación fueron ignorados por los hombres que lo arrastraban hacia una furgoneta oscura aparcada discretamente en su garaje. Los dos expolicías fueron trasladados a un almacén abandonado, situado en las afueras industriales de Orlando, una estructura de metal corrugado que había sido cuidadosamente preparada para servir de escenario del enfrentamiento final entre Fabiana y aquellos que habían destruido su vida anterior. El lugar había sido elegido no solo por su ubicación aislada y la ausencia de cámaras de seguridad o posibles testigos, sino también por el oscuro simbolismo que representaba. Un espacio donde la justicia convencional no tenía jurisdicción y donde reglas diferentes gobernarían el destino de los involucrados. Cuando George y Jason recuperaron gradualmente la conciencia, se encontraron firmemente atados a sillas de metal colocadas en el centro del cobertizo vacío, con la mente aún nublada por los efectos de los sedantes, pero comprendiendo poco a poco la desesperada gravedad de su situación. La iluminación del lugar consistía únicamente en unos focos improvisados que creaban un círculo de luz intensa a su alrededor, dejando el resto del espacio sumido en sombras amenazantes que parecían ocultar peligros indefinidos pero palpables. Fue entonces cuando Fabiana emergió de la oscuridad como una aparición vengativa, su presencia transformando por completo la dinámica del ambiente. Ya no vestía los elegantes trajes que habían caracterizado su imagen pública durante sus años en la magistratura, sino ropa oscura y funcional que la hacía parecer más una sombría ejecutora de la justicia que una respetada autoridad judicial. Su postura irradiaba una autoridad fría e implacable que hizo que los dos hombres atados comprendieran al instante que se encontraban ante alguien que había sido transformado fundamentalmente por la injusticia que habían cometido contra ella. «Hola, agentes Patterson y Mitchell», dijo con una voz que mantenía la misma claridad y precisión que siempre había caracterizado sus intervenciones en los tribunales, pero que ahora tenía un peso siniestro que hizo que ambos hombres sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. «Espero que aún me recuerden. Soy la negra arrogante a la que humillaron públicamente aquel día en el aeropuerto de Orlando, aquella a la que creían poder destruir impunemente a través de su corrupta conspiración con el juez Héctor Williams». George intentó mantener algún vestigio de su antigua arrogancia policial, pero su voz temblorosa delataba el terror que estaba sintiendo. «¿Qué quiere de nosotros? Esto es secuestro, y sabes que no vas a salir impune de esta situación. Somos policías, y nuestra ausencia ya debe haber sido notada por las autoridades competentes». Fabiana se rió con una frialdad que heló el aire del cobertizo, un sonido que no contenía ningún rastro de humor, sino solo la sombría satisfacción de alguien que finalmente había logrado invertir por completo las posiciones de poder. ¿Impunidad? ¿Quieren hablar de impunidad después de todo lo que me han hecho? ¿Después de humillarme públicamente solo por el color de mi piel? ¿Después de conspirar con un juez corrupto para garantizar mi condena injusta? Ahora descubrirán lo que realmente significa enfrentar las consecuencias de sus actos. A continuación,
comenzó a detallar sus exigencias con la meticulosidad de alguien que había pasado meses planeando cada aspecto de la operación. En primer lugar, debían transferir inmediatamente la suma de $55,000 a una cuenta bancaria específica que había sido creada a través de una compleja red de empresas fantasma que haría imposible rastrear el destino final del dinero. Segundo, y más importante que la compensación económica, debían grabar una confesión detallada en la que admitieran públicamente que habían participado en una conspiración para incriminarla falsamente, que su juicio había sido corrupto desde el principio y que ella era completamente inocente de todos los cargos que habían dado lugar a su injusto encarcelamiento. Jason, al darse cuenta de que resistirse sería inútil ante la implacable determinación de Fabiana y la amenazante presencia de los hombres armados que la acompañaban, intentó negociar los términos de su liberación. «Haremos lo que nos pides», dijo con voz desesperada. «Transferiremos el dinero y grabaremos la confesión. Pero tienes que garantizar que seremos liberados después de cumplir con tus exigencias». Durante los primeros meses de su reinstalación en la costa oeste, Fabiana se dedicó meticulosamente a la tarea de reconstruir su reputación profesional sobre bases más sólidas que las que habían sustentado su carrera anterior. Comprendía que su credibilidad había quedado irremediablemente comprometida por los acontecimientos de los últimos años y que sería necesario demostrar, mediante acciones coherentes y decisiones judiciales ejemplares, que su transformación personal era genuina y permanente. Cada caso que llegaba a su mesa era tratado con una meticulosa atención a los detalles y una cuidadosa consideración de las implicaciones más amplias de sus decisiones, lo que reflejaba una madurez judicial forjada en el crisol de sus propios fallos morales y de las dolorosas lecciones que había aprendido sobre las consecuencias de permitir que las emociones personales influyeran en las decisiones profesionales. La especialización que Fabiana desarrolló en casos relacionados con los derechos civiles no fue una elección accidental, sino el resultado de una decisión consciente de transformar su experiencia personal con la discriminación racial y la injusticia sistemática en una herramienta para proteger a otras personas que se enfrentaban a situaciones similares. Había comprendido que su credibilidad única como alguien que había experimentado tanto la victimización como la perpetración de injusticias en el sistema legal le confería una perspectiva valiosa que pocos magistrados poseían. Sus colegas del tribunal solían pedirle su opinión sobre casos complejos que implicaban denuncias de discriminación racial, reconociendo que su comprensión matizada de las dinámicas que permeaban esas situaciones se basaba tanto en conocimientos teóricos como en su experiencia personal. Los casos que pasaron por su tribunal durante ese periodo revelaron el alarmante alcance de los problemas sistémicos que seguían afectando al sistema de justicia penal estadounidense. Fabiana presidió audiencias en las que se juzgaba a agentes de policía acusados de brutalidad excesiva contra sospechosos pertenecientes a minorías étnicas, casos en los que las pruebas sugerían que los fiscales habían suprimido información exculpatoria para garantizar las condenas, y situaciones en las que los abogados de oficio habían prestado una representación inadecuada a clientes que no podían pagar los servicios de un abogado privado. Cada uno de estos casos se hacía eco de aspectos de su propia experiencia, creando una resonancia emocional que había aprendido a canalizar de forma constructiva, en lugar de permitir que comprometiera su objetividad judicial. Durante sus tardes libres, Fabiana solía visitar facultades de derecho locales para dar charlas sobre las complejidades éticas que implica la administración de la justicia en una sociedad multicultural. Sus presentaciones atraían a un público numeroso de estudiantes, profesores y profesionales del ámbito jurídico, interesados en su perspectiva única sobre cómo navegar las tensiones entre la justicia individual y la reforma sistémica. Hablaba abiertamente de sus propios errores de juicio, utilizando su experiencia como un caso de estudio sobre cómo incluso los profesionales bien intencionados pueden corromperse cuando permiten que los resentimientos personales influyan en sus decisiones profesionales. La relación que Fabiana desarrolló con su hermano Eugenio durante este periodo se convirtió en un ancla emocional crucial que le ayudó a mantener su estabilidad psicológica y moral. Eugenio se había mudado a Los Ángeles pocos meses después de la llegada de su hermana, oficialmente para buscar oportunidades de trabajo en la industria de la seguridad privada, pero en realidad motivado por una preocupación fraternal por el bienestar emocional de Fabiana y la determinación de protegerla de cualquier amenaza futura que pudiera surgir de su turbulento pasado. Su presencia constante en la vida de ella le proporcionaba no solo seguridad física, sino también un recordatorio diario de los valores familiares
familiares que se habían oscurecido durante sus años de obsesión por la venganza. Las conversaciones nocturnas entre los hermanos, que a menudo se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, mientras compartían comidas sencillas en el salón, se convirtieron en rituales curativos que permitían a Fabiana procesar las complejidades emocionales de su experiencia sin juicios ni censuras. Eugenio tenía la rara habilidad de escuchar sin ofrecer consejos no solicitados, proporcionando a su hermana el espacio seguro que necesitaba para explorar sus propias conclusiones sobre las lecciones que había aprendido y las direcciones que quería tomar en su vida reconstruida. Había sido testigo de su transformación desde los días oscuros en que planeaba vengarse hasta su emergencia como genuina defensora de la reforma judicial, y su fe inquebrantable en su capacidad de redención sirvió como contrapeso crucial a los momentos de duda y autocrítica que aún la asaltaban ocasionalmente. La rutina que Fabiana estableció durante esos 2 años de relativa tranquilidad incluía ejercicio matutino regular a lo largo de las playas de Santa Mónica, donde las caminatas contemplativas al amanecer le proporcionaban momentos de paz que habían sido escasos durante los turbulentos años de su saga legal. Esos períodos de reflexión silenciosa se volvieron esenciales para mantener su equilibrio emocional, permitiéndole procesar las presiones de su función judicial sin acumular el tipo de resentimiento y frustración que habían contribuido a sus decisiones destructivas anteriores. La inmensidad del Océano Pacífico servía como una poderosa metáfora de las posibilidades ilimitadas de renovación personal, recordándole a diario que el pasado, aunque informativo, no determinaba necesariamente el futuro. Su vida social, aunque limitada por consideraciones de seguridad y por la necesidad de mantener una reputación profesional impecable, incluía relaciones cuidadosamente cultivadas con otros profesionales del sistema legal que compartían su compromiso con la reforma y la justicia social. Estos colegas se convirtieron no solo en aliados profesionales, sino también en amigos personales que le proporcionaban el apoyo emocional y el estímulo intelectual necesarios para seguir creciendo como persona y como magistrada. Las animadas discusiones sobre precedentes legales, filosofía judicial y estrategias de reforma sistémica ocupaban sus noches de fin de semana, creando una red de relaciones que la anclaban firmemente en la comunidad legal progresista de Los Ángeles. Durante este periodo de aparente estabilidad, Fabiana reflexionaba a menudo sobre la ironía de que su vida más plena y satisfactoria hubiera surgido de las cenizas de sus mayores errores y fracasos morales. Había perdido su inocencia y su fe ciega en la infalibilidad del sistema judicial, pero había ganado una comprensión más profunda y realista de cómo funcionaba realmente la justicia y de su propio papel en la promoción de las mejoras necesarias. Sus cicatrices emocionales se habían convertido en fuentes de fortaleza en lugar de debilidad, informando sus decisiones con una sabiduría que solo podía adquirirse a través de la experiencia directa con las consecuencias de las decisiones morales equivocadas. Sin embargo, incluso durante esos días aparentemente tranquilos, Fabiana mantenía una conciencia subyacente de que el pasado nunca está realmente enterrado y que las personas cuyas vidas habían sido dramáticamente alteradas por sus acciones podrían algún día buscar sus propias formas de retribución. Esa conciencia no la paralizaba por miedo, sino que la mantenía alerta y humilde, recordándole constantemente que la redención es un proceso continuo y no un destino final, y que la verdadera transformación personal exige una vigilancia constante contra la tentación de volver a los patrones de pensamiento y comportamiento que habían causado tanto sufrimiento en el pasado. Cada día en la prisión seguía un ritual sombrío que se había cristalizado en una rutina casi religiosa de preparación para la guerra que pretendían declarar contra la que consideraban la artífice de todas sus desgracias. Durante las primeras horas de la mañana, antes de que los demás presos se despertaran, George y Jason se reunían en susurros conspirativos para revisar y perfeccionar los detalles de su plan de fuga, estudiando meticulosamente los patrones de comportamiento de los guardias, memorizando los horarios de los cambios de turno e identificando las vulnerabilidades del sistema de seguridad que podrían explotarse cuando llegara el momento adecuado para su liberación. Habían tracido un mapa de cada pasillo de la prisión, catalogado cada cámara de seguridad y cronometrado cada rutina administrativa con la precisión de ingenieros que planifican una operación militar compleja. La paciencia que demostraron durante esos meses de preparación estaba alimentada por una determinación que se había convertido en la única fuerza motriz en sus existencias, desprovistas de cualquier otro propósito o esperanza. Jason había perdido a su esposa durante el primer año de encarcelamiento
pensamiento, cuando ella decidió que ya no podía soportar la humillación social de estar casada con un policía condenado por corrupción, lo que le dejó un amargor adicional que se sumó a la rabia que ya sentía hacia Fabiana. George, por su parte, había visto cómo sus hijos adolescentes se alejaban progresivamente, negándose a visitarlo en la cárcel y finalmente cambiando de apellido para evitar cualquier asociación con su reputación destruida, una traición familiar que él atribuía directamente a las manipulaciones de Fabiana y que intensificaba su sed de venganza hasta niveles que rayaban en la obsesión patológica. Durante sus horas de trabajo obligatorio en la lavandería de la prisión, cultivaron relaciones estratégicas con otros presos que poseían habilidades valiosas para sus planes futuros. Marcus Webb, un veterano de operaciones militares especiales que había sido condenado por tráfico de armas, se convirtió en una fuente crucial de conocimientos sobre tácticas de combate urbano y estrategias de evasión que serían esenciales para sus operaciones tras la fuga. Roberto Sánchez, un experto en tecnología que cumplía condena por delitos cibernéticos, proporcionó información valiosa sobre cómo evitar la detección electrónica y cómo utilizar la Dark Web para contratar servicios criminales especializados, sin dejar rastros que pudieran ser seguidos por las autoridades. El plan de fuga que finalmente ejecutaron había sido ensayado mentalmente cientos de veces, con cada movimiento calculado para maximizar sus posibilidades de éxito y minimizar el riesgo de ser descubiertos prematuramente. Habían identificado que las noches de tormenta ofrecían las mejores oportunidades debido a las interferencias que las condiciones climáticas adversas causaban en los sistemas de seguridad electrónicos de la prisión. Durante meses, monitorearon los informes meteorológicos que otros presos les pasaban de contrabando, esperando pacientemente la tormenta perfecta, que finalmente llegó una noche de octubre, cuando los fuertes vientos y la lluvia intensa crearon las condiciones ideales para su operación. La ejecución de la fuga se llevó a cabo con una precisión que demostraba la sofisticación de su planificación. George había cultivado deliberadamente una relación de falsa confianza con un guardia novato e inexperto llamado Daniel Torres, que había comenzado a trabajar en la prisión solo 3 meses antes y aún no había desarrollado la paranoia profesional necesaria para sospechar de las motivaciones que se escondían tras la aparente cordialidad de un preso experimentado. Durante semanas, George había mostrado un comportamiento ejemplar, ofreciendo información sobre otras actividades ilegales en la prisión y posicionándose como un informante valioso que merecía un trato preferencial. La noche de la tormenta, cuando las cámaras de seguridad fallaron temporalmente, debido a una sobrecarga eléctrica que había sido cuidadosamente provocada mediante un cortocircuito planeado, George aprovechó un momento de distracción de Torres para neutralizarlo rápidamente y apoderarse de sus llaves y equipos de comunicación. La operación se llevó a cabo con la silenciosa eficiencia de profesionales experimentados, lo que le permitió liberar a Jason de su celda y que ambos pudieran recorrer los pasillos oscuros de la prisión, utilizando rutas que habían memorizado durante meses de observación clandestina. Su salida de la institución se vio facilitada por una serie de coincidencias que habían anticipado y preparado, incluida una distracción creada por otros presos a los que se había incitado a iniciar una pelea en el comedor principal, justo en el momento en que George y Jason se acercaban al perímetro exterior de la prisión. El caos resultante dividió la atención de los guardias restantes, lo que permitió a los dos fugitivos cortar una sección de la alambrada que había sido previamente debilitada mediante corrosión química aplicada discretamente durante varias semanas. Cuando finalmente cruzaron el perímetro de la prisión y desaparecieron en la oscuridad de la tormentosa noche, George y Jason dejaron atrás solo una nota manuscrita que había sido cuidadosamente redactada para transmitir un mensaje claro y amenazador: la verdadera justicia está llegando. Esas palabras, escritas con la caligrafía controlada de George, estaban dirigidas no solo a las autoridades que eventualmente descubrirían su fuga, sino principalmente a Fabiana Morales, quien sabían que recibiría el mensaje a través de los canales de comunicación oficiales que conectaban el sistema penitenciario federal con el Poder Judicial. La primera fase de su operación tras la fuga consistió en liquidar todos los recursos financieros que aún poseían, incluidas las cuentas bancarias secretas que habían mantenido durante sus años como policías corruptos y que nunca habían sido descubiertas
durante las investigaciones que dieron lugar a sus condenas. Esos fondos, aunque limitados, fueron suficientes para financiar la contratación de mercenarios especializados en operaciones clandestinas que operaban en las sombras del submundo criminal internacional. Buscaron específicamente a veteranos de conflictos militares en países extranjeros con experiencia en infiltración, secuestro y eliminación de objetivos protegidos, individuos que no tuvieran vínculos con el sistema legal estadounidense y que estuvieran dispuestos a llevar a cabo cualquier tarea a cambio de una compensación adecuada. El proceso de localización de Fabiana en Los Ángeles fue sorprendentemente sencillo, facilitado por el hecho de que su cargo como jueza federal exigía que cierta información sobre su paradero se mantuviera en registros públicos accesibles mediante búsquedas básicas en Internet. George y Jason pasaron semanas estudiando su nueva rutina mediante observación discreta y vigilancia electrónica, descubriendo que había desarrollado patrones de comportamiento predecibles que incluían paseos matutinos regulares, horarios constantes de llegada y salida del tribunal y actividades sociales limitadas que facilitarían un acercamiento coordinado. Lo que no previeron, sin embargo, fue descubrir que Fabiana no vivía sola en su nueva residencia californiana, sino bajo la protección constante de alguien cuya presencia complicaría significativamente sus planes de venganza y representaría un obstáculo formidable para cualquier intento de acercamiento hostil. La casa que Fabiana había elegido en Los Ángeles, aparentemente una residencia común en un tranquilo barrio de clase media alta, había sido transformada por Eugenio en una discreta fortaleza que incorporaba sistemas de seguridad militar adaptados para uso civil. Cada ventana estaba equipada con sensores de movimiento que detectaban aproximaciones no autorizadas a distancias que permitirían tiempo suficiente para una respuesta defensiva. El perímetro de la propiedad estaba vigilado por cámaras de alta resolución que operaban en espectros de luz visible e infrarroja, lo que permitía una vigilancia eficaz en todas las condiciones climáticas y a cualquier hora del día. Los sistemas de comunicación instalados en la casa incluían frecuencias encriptadas que conectaban directamente con redes de seguridad nacional, lo que garantizaba que cualquier amenaza identificada pudiera dar lugar a una respuesta inmediata de las autoridades especializadas. Durante sus primeras semanas, observando la propiedad de Fabiana, George y Jason se sintieron cada vez más frustrados por la imposibilidad de identificar patrones de vulnerabilidad que pudieran explotarse para un enfoque exitoso. Esperaban encontrar a una jueza federal viviendo sola con una protección mínima, confiando ingenuamente en la seguridad que le proporcionaba su cargo oficial y la distancia geográfica que había establecido entre su nueva vida y los conflictos de su pasado. En cambio, descubrieron que se enfrentaban a un nivel de preparación defensiva que sugería un conocimiento profesional de las tácticas de protección personal y la anticipación de amenazas específicas. La presencia constante de Eugenio en la propiedad era solo el aspecto más visible de un sistema de seguridad más amplio que incluía un equipo rotativo de especialistas en protección personal que habían servido con él durante sus operaciones militares y que ahora trabajaban en el sector privado de la seguridad. Estos hombres, todos veteranos de conflictos internacionales con experiencia en la protección de dignatarios en entornos hostiles, mantenían una vigilancia discreta pero constante sobre la rutina de Fabiana, posicionándose estratégicamente durante sus actividades diarias para garantizar que cualquier amenaza potencial fuera identificada y neutralizada antes de que pudiera materializarse en un peligro real. Jason observaba a través de unos prismáticos militares de alta calidad que habían adquirido durante sus preparativos, estudiando los movimientos de Eugenio alrededor de la propiedad con la atención de un depredador que evalúa las defensas de su presa. Este tipo no es solo un hermano protector, comentó a George durante una de sus sesiones de vigilancia. Mira cómo se mueve, cómo vigila constantemente los alrededores, cómo coloca su cuerpo para mantener la máxima visibilidad desde todos los ángulos de aproximación. Tiene entrenamiento militar avanzado. Probablemente operaciones especiales. George, cuya experiencia como policía le había proporcionado algunos conocimientos sobre tácticas de seguridad, reconoció inmediatamente que se enfrentaban a un adversario cuyas habilidades superaban con creces sus propias capacidades de planificación y ejecución operativa. No importa quién sea o qué entrenamiento tenga, respondió con la obstinación característica que había definido su carrera policial y que persistía incluso ante la clara evidencia de que estaban superados. Encontraremos la manera de llegar
hasta ella. Nadie es invencible, y todo sistema de seguridad tiene puntos débiles que pueden explotarse si se es lo suficientemente persistente y creativo. La creciente frustración de los dos expolicías los llevó a tomar una decisión que revelaba tanto su determinación como su falta de comprensión de la naturaleza del adversario al que se enfrentaban. Decidieron reclutar mercenarios adicionales, invirtiendo prácticamente todos sus recursos financieros restantes en la contratación de 10 hombres armados con experiencia en combate urbano y operaciones de asalto coordinadas. Estos individuos, veteranos de conflictos en países africanos y de Oriente Medio, donde habían trabajado como mercenarios privados, trajeron consigo equipo sofisticado que incluía armas automáticas, dispositivos de visión nocturna, explosivos y sistemas de comunicación militar que George y Jason creían que serían suficientes para superar cualquier resistencia que pudieran encontrar. El plan que elaboraron para el ataque directo a la residencia de Fabiana revelaba una peligrosa combinación de determinación desesperada y subestimación total de las capacidades de sus oponentes. Pretendían llevar a cabo una operación relámpago durante las primeras horas de la mañana, cuando suponían que la vigilancia sería reducida y que cualquier resistencia se vería minimizada por el factor sorpresa. 10 hombres armados se acercarían a la propiedad simultáneamente desde múltiples direcciones, neutralizando rápidamente cualquier resistencia y capturando a Fabiana antes de que pudiera pedir ayuda o de que las autoridades pudieran responder a una alarma. Cuando finalmente ejecutaron su ataque en la madrugada de un lunes, George y Jason descubrieron inmediatamente que habían cometido un error de cálculo catastrófico. Eugenio había anticipado la posibilidad de un intento de asalto coordinado y había preparado defensas que convirtieron la propiedad aparentemente pacífica en una zona de combate donde él y su equipo tenían todas las ventajas tácticas. Los sistemas de iluminación automática inundaron el perímetro con una luz intensa en el momento en que los primeros invasores cruzaron las barreras exteriores, eliminando cualquier ventaja que la oscuridad pudiera haber proporcionado a los atacantes. La respuesta de Eugenio y su equipo fue devastadoramente eficaz, demostrando unos niveles de coordinación y competencia profesional que dejaron claro que los atacantes se enfrentaban a oponentes que operaban en una categoría completamente diferente de habilidad militar. Las posiciones defensivas que se habían establecido alrededor de la propiedad permitieron a los defensores controlar completamente el campo de batalla, canalizando a los atacantes hacia áreas previamente seleccionadas donde podían ser neutralizados sistemáticamente sin riesgo significativo para los propios defensores. En menos de 15 minutos, lo que George y Jason habían planeado como una operación de captura rápida y eficiente se convirtió en una retirada desesperada que dejó a la mitad de sus mercenarios heridos o capturados, mientras los supervivientes huían en pánico hacia sus vehículos de escape. La superioridad táctica de Eugenio había quedado tan demostrada que no quedaban dudas sobre su capacidad para proteger a Fabiana contra cualquier amenaza que los dos expolicías pudieran representar mediante métodos convencionales de enfrentamiento directo. Sabían que veníamos, jadeó Jason mientras corrían hacia los coches de huida, con la voz revelando una mezcla de incredulidad y terror ante la eficacia con la que habían sido derrotados. ¿Cómo es posible que estuvieran tan preparados? Era como si hubieran ensayado exactamente esta situación cientos de veces. George, aunque furioso por el fracaso de su plan, no podía negar que había desarrollado un respeto por las habilidades demostradas por Eugenio durante el enfrentamiento. Este tipo no es un militar cualquiera, admitió mientras evaluaban los daños de su fallida operación. Ha actuado con un nivel de competencia que sugiere un entrenamiento en fuerzas especiales de élite. Vamos a tener que ser mucho más listos si queremos tener alguna posibilidad de éxito contra alguien con esas habilidades. En las semanas que siguieron a la humillante derrota de su primer ataque coordinado, George Patterson y Jason Mitchell se vieron obligados a replantearse por completo su estrategia para neutralizar la protección aparentemente impenetrable que Eugenio Morales había establecido alrededor de su hermana. La dolorosa realidad de su inferioridad táctica se había vuelto innegable tras el devastador enfrentamiento que había resultado en la pérdida de recursos humanos y financieros que apenas podían permitirse, pero su obsesión por la venganza seguía intacta e incluso se había intensificado por la humillación adicional que habían sufrido. Comprendieron que enfrentarse directamente a Eugenio sería un suicidio, pero su determinación por alcanzar a Fabiana les obligó a desarrollar métodos más sutiles que explotaran las debilidades humanas en lugar de las vulnerabilidades tácticas. Durante este periodo de reevaluación forzada, dedicaron semanas enteras a estudiar obsesivamente los patrones de comportamiento de Eugenio,
con la paciencia depredadora de cazadores experimentados que observan a su presa más peligrosa y valiosa. Utilizando equipos de vigilancia avanzados que habían adquirido a través de contactos en el mercado negro de tecnología militar, documentaron meticulosamente cada aspecto de la rutina diaria del exmilitar, catalogando horarios, rutas, paradas habituales e interacciones sociales, con la esperanza de identificar algún momento de vulnerabilidad que pudiera explotarse para un acercamiento exitoso. La disciplina militar que caracterizaba todas las actividades de Eugenio inicialmente parecía no dejar lugar a descuidos o momentos de relajación en la vigilancia que pudieran ser aprovechados por adversarios decididos. Fue Jason quien finalmente identificó la única inconsistencia aparente en la armadura defensiva que Eugenio había construido alrededor de su existencia dedicada a la protección de Fabiana. Todos los días, precisamente a las 23:00, independientemente de las condiciones climáticas u otros factores ambientales, Eugenio salía a dar un paseo en solitario que duraba exactamente 45 minutos y seguía una ruta invariable a través del barrio residencial que rodeaba la propiedad de su hermana. Esta rutina, que se había desarrollado durante sus años de servicio militar como una forma de procesar mentalmente el estrés operativo y mantener el equilibrio psicológico, se había arraigado tan profundamente en su personalidad que la mantenía incluso en un entorno donde la seguridad debía ser la prioridad absoluta. «Hemos encontrado nuestra oportunidad», declaró Jason, con un entusiasmo que no podía disimular del todo, mientras le mostraba a George las fotografías y los registros de tiempo que había recopilado durante 2 semanas de observación intensiva. «Siempre toma el mismo camino, siempre a la misma hora, siempre solo. Durante esos 45 minutos es vulnerable de una forma que nunca lo es cuando está protegiendo la casa de su hermana. Es nuestra única oportunidad de atraparlo en una situación en la que no tiene todas las ventajas tácticas». George estudió cuidadosamente las pruebas que Jason había recopilado, analizando mapas detallados de la ruta que seguía Eugenio, e identificando puntos específicos donde la iluminación pública era inadecuada y donde se minimizaría la presencia de posibles testigos. Reconoció que se enfrentaban a una oportunidad única que requería una sincronización perfecta y una ejecución impecable, pero que ofrecía una posibilidad real de capturar a alguien cuyas habilidades militares habían demostrado ser superiores a las suyas propias cuando operaba en su entorno controlado. Sin embargo, George tenía profundas reservas sobre la conveniencia de intentar capturar a alguien con las cualificaciones de Eugenio, incluso en circunstancias aparentemente favorables. «¿Y si es una trampa?», preguntó, verbalizando las sospechas que habían comenzado a formarse en su mente, mientras contemplaba la aparente simplicidad de la oportunidad que Jason había identificado. «Este tipo es demasiado inteligente, está demasiado entrenado, como para tener una vulnerabilidad tan obvia en su seguridad personal. Puede que esté creando deliberadamente una situación que parece vulnerable para atraer exactamente el tipo de ataque que estamos planeando». Jason, cuya frustración por su situación se había intensificado hasta niveles que comprometían su juicio estratégico, rechazó las preocupaciones de su compañero con una confianza que se basaba más en la desesperación que en un análisis racional de la situación. «No es una vulnerabilidad», argumentó con creciente vehemencia. «Es la típica arrogancia militar. Se ha acostumbrado a ser el principal depredador en cualquier situación, por lo que ha desarrollado la mentalidad de que puede hacer lo que quiera, porque nadie sería tan estúpido como para desafiarlo. Vamos a demostrarle que se equivoca». El plan que finalmente desarrollaron para capturar a Eugenio durante una de sus caminatas nocturnas consistía en colocar a los 5 mercenarios restantes en puntos estratégicos a lo largo de su ruta habitual, cada uno equipado con armas de choque no letales y equipo de contención que les permitiría neutralizarlo rápidamente sin causarle daños permanentes que pudieran comprometer su utilidad como rehén. Habían aprendido de su error anterior al subestimar sus capacidades físicas, por lo que planearon un enfoque que dependería de la sorpresa absoluta y la superioridad numérica, en lugar de un enfrentamiento directo prolongado. En la noche elegida para la ejecución de su operación, cuando las condiciones climáticas favorables y la ausencia de actividad policial en la zona crearon el ambiente ideal para su intento de captura, George y Jason posicionaron a sus hombres con la precisión de una operación militar profesional. Cada mercenario tenía instrucciones específicas sobre el momento oportuno, las señales de coordinación y los procedimientos de contingencia en caso de que algo saliera mal durante la fase crítica de la operación. Habían ensayado mentalmente cada aspecto del plan cientos de veces, anticipando posibles variaciones
y preparando respuestas para las complicaciones que pudieran surgir. Cuando Eugenio apareció puntualmente a las 23:00, caminando con el paso regular que caracterizaba su rutina nocturna, los atacantes actuaron con la coordinación que habían practicado durante días de preparación. Lo rodearon rápidamente en una intersección oscura donde la iluminación pública había sido discretamente saboteada horas antes. Dispararon simultáneamente múltiples armas de choque para asegurarse de que quedara incapacitado antes de que pudiera reaccionar, y lo capturaron en cuestión de segundos antes de que ningún testigo potencial pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Por fin, triunfó George mientras observaba cómo cargaban a Eugenio, inconsciente, en la furgoneta que serviría de vehículo de transporte hasta el lugar donde pretendían llevar a cabo sus negociaciones con Fabiana. Ahora tenemos nuestra principal baza. Su hermana hará cualquier cosa que le pidamos para garantizar que no le hagan daño. Tendremos nuestra venganza y nuestra justicia. Transportaron a Eugenio a un almacén abandonado situado en una zona industrial aislada donde podrían llevar a cabo sus operaciones sin riesgo de interferencias externas. Lo ataron con correas militares que habían adquirido específicamente para impedir cualquier intento de fuga y esperaron a que recuperara la conciencia para iniciar las negociaciones que creían que darían como resultado la entrega voluntaria de Fabiana a cambio de la seguridad de su hermano. Pero cuando Eugenio despertó de los efectos del sedante que le habían administrado durante su captura, su reacción no fue la desesperación o el miedo que habían anticipado. En cambio, mostró una calma que era a la vez desconcertante y amenazante, acompañada de una sonrisa que sugería que sabía algo que sus captores ignoraban. Han tardado más de lo que esperaba, dijo con una tranquilidad que hizo que el aire del cobertizo pareciera de repente más frío y cargado de tensión sin resolver. Honestamente, estaba empezando a pensar que eran más incompetentes de lo que había previsto inicialmente. George sintió una punzada de inquietud en el estómago mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Eugenio, pero trató de mantener la compostura ante lo que interpretó como un intento psicológico de desestabilizar a sus captores. ¿De qué estás hablando? Has sido capturado, estás atado, y no hay forma de escapar de esta situación. Eugenio se rió con una sinceridad que era aún más inquietante que su anterior calma, un sonido que resonó en el hangar vacío como un presagio de revelaciones que transformarían por completo la dinámica de poder que George y Jason creían haber establecido. ¿De verdad creéis que no sabía que llevaba semanas siendo seguido? ¿Que mis paseos estaban siendo monitoreados y cronometrados? Hace 3 semanas que sé exactamente dónde están, qué están planeando y cuándo ejecutarían su intento de captura. La revelación de que habían caído en una trampa meticulosamente orquestada golpeó a George Patterson y Jason Mitchell como un golpe devastador que destrozó instantáneamente cualquier ilusión de control que aún mantenían sobre su desesperada situación. Jason comenzó a mostrar signos visibles de nerviosismo creciente mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Eugenio, su mente corriendo frenéticamente en busca de explicaciones alternativas que pudieran preservar algún vestigio de esperanza de que aún tenían ventaja táctica sobre su prisionero aparentemente cooperativo. «Estás mintiendo», declaró con una vehemencia que delataba la desesperación subyacente que comenzaba a dominar sus pensamientos. «Intentas confundirnos psicológicamente para crear una oportunidad de escape, pero no importa lo que digas, sigues atado y a nuestra merced». Eugenio miró el reloj digital de la pared del cobertizo con la tranquilidad de alguien que simplemente estaba esperando el cumplimiento de un cronograma previamente establecido, con los ojos brillando con una confianza que era a la vez fascinante y aterradora para sus captores. «En aproximadamente 5 minutos», dijo con la precisión de un experto en operaciones militares discutiendo detalles logísticos, «este lugar estará completamente rodeado por 3 equipos de operaciones especiales que se acercan desde diferentes direcciones utilizando las coordenadas que les he proporcionado a través del rastreador que llevo constantemente. No solo han caído en la trampa que preparé cuidadosamente, sino que también han proporcionado pruebas irrefutables de sus intenciones criminales que garantizarán condenas que harán imposible cualquier intento futuro de amenazar a mi hermana». Fue en ese momento crucial cuando George se percató del pequeño dispositivo electrónico que parpadeaba discretamente en el cinturón de Eugenio, un rastreador GPS militar que había pasado desapercibido durante el ajetreo
y la emoción de su captura aparentemente exitosa. La realidad de su situación comenzó a cristalizarse en su mente con una dolorosa claridad que revelaba el alcance completo de su derrota táctica y estratégica. No habían capturado a un prisionero valioso, se habían convertido en prisioneros de una operación de contrainteligencia que había sido planeada con antelación para dar lugar exactamente a la situación en la que se encontraban ahora. «Hijo de...» comenzó George, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido creciente de helicópteros que se acercaban al cobertizo, cuyos rotores creaban una sinfonía mecánica que anunciaba la llegada de la justicia oficial de una forma que ni George ni Jason podían impugnar o resistir. Las luces de búsqueda que de repente iluminaron el interior del almacén a través de las ventanas rotas crearon un ambiente casi teatral en el que los dos ex policías fugitivos se encontraron expuestos como actores en un drama en el que habían sido reducidos a papeles de villanos derrotados. Voces amplificadas resonaron en el espacio industrial abandonado, ordenando a todos los ocupantes que se rindieran inmediatamente y se colocaran en el suelo con las manos visibles por encima de la cabeza. George y Jason comprendieron con amarga resignación que habían sido completamente superados por un adversario que había anticipado cada uno de sus movimientos y que había convertido su propia obsesión por la venganza en una trampa que garantizaría su captura definitiva y permanente. Esta vez, a diferencia de sus anteriores fugas y evasiones, no había posibilidad de escapar ni de negociar. George y Jason fueron capturados junto con los mercenarios restantes que habían participado en su fallida operación, y las pruebas contra ellos eran tan abundantes e irrefutables que cualquier intento de impugnar su culpabilidad sería no solo inútil, sino también contraproducente para sus posibilidades de recibir sentencias más indulgentes durante el proceso judicial que inevitablemente seguiría. Eugenio había documentado meticulosamente cada aspecto de sus actividades durante las semanas de vigilancia que precedieron a su intento de secuestro. Cámaras ocultas habían grabado sus discusiones sobre planes de venganza. Grabadoras especializadas habían captado sus conversaciones detalladas sobre métodos para neutralizar a Fabiana, y la presencia de mercenarios armados durante su operación final hacía imposible alegar que sus intenciones eran otra cosa que criminales y potencialmente letales. El juicio que siguió se desarrolló con la implacable eficiencia de un sistema legal que finalmente había reunido pruebas suficientes para garantizar condenas que reflejaran adecuadamente la gravedad y la persistencia de los delitos cometidos por George y Jason a lo largo de años de escalada criminal. Esta vez, no pudieron recurrir a alegaciones de fabricación de pruebas o conspiración judicial, porque toda la documentación de sus actividades había sido recopilada mediante métodos legales por agentes federales que actuaban con órdenes judiciales válidas. En el tribunal, George y Jason hicieron un último y desesperado intento por contar su versión completa de la historia, narrando cómo Fabiana había orquestado una elaborada venganza contra ellos mediante la fabricación de pruebas y el soborno de testigos, cómo había utilizado métodos criminales para destruir sus vidas y sus carreras, y cómo sus acciones posteriores habían estado motivadas por una búsqueda legítima de justicia en un sistema que había fallado en protegerlos contra la manipulación judicial corrupta. Sin embargo, sus alegaciones sonaron como excusas desesperadas de delincuentes reincidentes que habían demostrado un patrón constante de comportamiento violento y antisocial que representaba una amenaza permanente para la seguridad pública. El juez que presidió el juicio fue implacable en su evaluación de la situación e inflexible en su determinación de garantizar que George y Jason nunca más tuvieran la oportunidad de amenazar a nadie a través de sus obsesiones vengativas. Los acusados han demostrado con sus acciones que representan una amenaza constante y persistente para la sociedad, declaró con una autoridad que no admitía réplica. Su fuga de la cárcel, su intento de reunir fuerzas paramilitares para atacar una residencia privada y su posterior secuestro de un ciudadano inocente demuestran de manera definitiva que son incapaces de reintegrarse en el sistema legal de forma productiva y pacífica. La sentencia final fue devastadora en su totalidad. Cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional ni revisión de la sentencia. Pero Eugenio había preparado una sorpresa final que garantizaría que incluso este severo castigo fuera insuficiente para eliminar por completo cualquier amenaza futura que pudieran representar. En lugar de ser enviados a una prisión federal convencional,
convencional donde eventualmente podrían encontrar oportunidades para comunicarse con el mundo exterior o desarrollar nuevos planes de fuga, George y Jason fueron trasladados a una instalación correccional especial ubicada en una remota isla del Pacífico, donde cualquier intento de fuga resultaría inevitablemente en la muerte por ahogamiento en las traicioneras aguas que rodeaban su prisión final. «Pensasteis que podíais vengaros de mi hermana», dijo Eugenio durante una última visita antes de su traslado a la prisión insular, con palabras cargadas del peso de una justicia que finalmente había alcanzado su resolución definitiva. «Pero olvidasteis que la familia protege a la familia y que hay consecuencias permanentes para aquellos que deciden amenazar a personas inocentes. Ahora tendrán el resto de sus vidas para contemplar las decisiones que los llevaron a este destino final». Fabiana regresó a su vida en Los Ángeles con una sensación de alivio que trascendía cualquier satisfacción que pudiera haber sentido por la neutralización definitiva de las amenazas que habían acechado su existencia durante años. George y Jason habían sido eliminados definitivamente como fuentes de peligro, y ella podía por fin concentrar toda su energía en ejercer sus funciones judiciales y promover las reformas sistémicas que había identificado como necesarias para evitar que otras personas sufrieran las injusticias que habían catalizado toda la tragedia que había consumido tantas vidas. Pero las experiencias de los últimos años habían transformado a Fabiana de forma fundamental e irreversible. Ya no era la joven jueza idealista que había llegado a Orlando con una fe absoluta en la infalibilidad del sistema legal estadounidense. El sistema había fallado en protegerla, ella había fallado en mantener su integridad moral durante su búsqueda de justicia, y solo la intervención de fuerzas externas al aparato judicial había logrado finalmente restablecer algún tipo de equilibrio en sus circunstancias. Sentada en su renovada oficina, contemplando la ciudad que se había convertido en su refugio y observando el constante movimiento de una metrópoli que continuaba su existencia indiferente a los dramas personales que habían definido su vida reciente, Fabiana reflexionaba sobre cuestiones fundamentales que trascendían las especificidades de su experiencia individual. ¿Había verdadera justicia en su historia o solo una sucesión de venganzas disfrazadas de retribución legal? ¿Qué distinguía realmente la aplicación legítima de la ley de la manipulación corrupta del sistema judicial para beneficio personal? Quizás, concluyó durante esas sesiones de contemplación silenciosa, la justicia no era un concepto absoluto con definiciones universales, sino algo que cada sociedad y cada individuo definían contextualmente en función de sus propias experiencias y valores. Para ella, la justicia se había convertido en ver a aquellos que la humillaron enfrentarse a consecuencias proporcionales a sus acciones. Para George y Jason, la justicia habría sido vengarse de la persona que consideraban responsable de la destrucción de sus vidas. Para Eugenio, la justicia era proteger a su familia de las amenazas por cualquier medio necesario. Lo que seguía siendo innegable era que el racismo había sido el catalizador original de toda la tragedia posterior. Si dos policías no hubieran asumido automáticamente que una mujer negra elegantemente vestida era una delincuente basándose exclusivamente en el color de su piel, ninguno de los devastadores acontecimientos que siguieron habría ocurrido. La injusticia racial había creado un ciclo de venganza que había consumido años de múltiples vidas y que había revelado las fragilidades fundamentales de un sistema legal que prometía protección igualitaria para todos, pero que en la práctica a menudo fallaba en cumplir esa promesa para aquellos que más necesitaban su protección.